en la nube. Les encargo que desactiven sus audios y cuando les solicite, pues lo activen, ¿no? Ojalá lleguen más. Frank, te estaba fallando el audio un poco, ¿no? Esperemos que ya se... Muy buenas noches, mis estimados doctorantes. Vamos a dar inicio a la cuarta videoconferencia del Seminario Temático 1, el Doctorado en Tecnología Educativa que oferta Mar de Cortés. Sean bienvenidos. Esta es la cuarta y última videoconferencia de este seminario. En esta semana pues nos toca trabajar la actividad 9 y la actividad 10. Un promedio de 10 compañeros, 12, ya están aquí en esta actividad, la actividad 10. Pero pues ya hemos comentado que tenemos del 10 al 15 adicional para trabajar aquella actividad pues que se quede pendiente, ¿no? La tercera semana y la cuarta semana ya hemos estado comentando que se está trabajando con las 8 lecturas. En la semana pasada pues se escribió el título del ensayo y se les hizo la recomendación de que podían pues editarlo. También se les sugirió inmediatamente realizar la actividad 9, que consistía en escribir 4 temas. Los temas deberían de estar alineados a estos 4 ejes que estamos trabajando, ¿sí? Y se les insistió pues que el sustento teórico para el ensayo final son exclusivamente estas 8 lecturas. No está permitido utilizar otros referentes teóricos. En la retroalimentación a través de Messenger, como a unas 3 o 4 personas, pues les comenté el comentario acerca del título que escogieron, ¿sí? Normalmente, pues cuando, por ejemplo, alguien su título utilizó pues lo que viene siendo tecnología educativa. Ese concepto pues en ninguna de estas lecturas se aborda, o si se aborda pues de pasadita, pues no se menciona. Entonces está muy difícil justificar pues ese concepto, ¿sí? O es un concepto pues muy, o sea, muy grande, ahí entran estos conceptos, pero, repito, no tenemos elementos pues para, o sea, si centramos nuestro ensayo en ese título, pues no da para él. La plática o la charla pues del día de hoy la vamos a dedicar a los objetos de aprendizaje, ¿sí? La vez pasada les pregunté que si se escuchaba lo que la máquina leía. Hoy vamos a probarlo. A lo largo de los últimos años se han utilizado muchas metáforas para describir los objetos de aprendizaje, por ejemplo. La pregunta es, ¿se escuchó? Ok. Bueno, vamos a aprovechar para avanzar más rápido y que nos quede tiempo al final. Bueno, aquí estamos hablando de metáforas para representar los objetos de aprendizaje, ¿sí? O para ejemplificar, ¿sí? Tenemos aquí un niño que tiene pues estas figuritas de Lego
Con esas figuritas de Lego podemos construir, vamos a decir, dependiendo de nuestra imaginación, pues un carrito, un avión, una casa, un árbol, etcétera, etcétera. Entonces es lo más cercano, pues, o más fácil de relacionar o para trasladar, pues, eh, eh, pues esa función a lo que vienen siendo los objetos de aprendizaje. La vez pasada les comenté pues que utilizo fragmentos de texto de diversos libros con la intención de que les sirvan como referentes teóricos para futuras pues investigaciones. Aquí les presento un libro que se llama Nuevos Escenarios Digitales de Julio Cavero, está aquí como segundo, como coordinador. ¿Sí? Entonces de aquí tomé pues algunas ideas. La del juego de construcción tipo Lego en el que los OA serían las piezas, de diversas formas y tamaños, pero con conectores estandarizados que se combinan para realizar construcciones más complejas. Si se dan cuenta, está lejos pues, o sea, de un objeto de aprendizaje está lejos de lo que viene siendo estas figuritas o estos juegos Lego. Estos juegos Legos, pues de manera empírica, pues el alumno o prueba y error puede construir, ¿sí? O sea, no se requiere pues un nivel cognitivo muy alto, ¿no? Una alternativa a la metáfora del Lego, también empleada por Wiley, es la de la comparación de los objetos de aprendizaje con átomos, ya que para estos solo existen una serie de combinaciones prefijadas por su propia estructura. Los átomos, y los OA, requieren a alguien con conocimientos de teoría atómica, instruccional, en el caso de los OA, para combinarlos con resultados satisfactorios. Esta nueva metáfora incide en dos aspectos clave. Por un lado, la necesidad de que los objetos de aprendizaje contengan información sobre sí mismos y por otro lado la necesidad de que los profesores dispongan de conocimientos y formación respecto al tema. Bueno, aquí tenemos otras metáforas que a lo largo pues, de la historia pues, se han estado utilizando para explicar lo que son los objetos de aprendizaje. Y buscando pues que no sea tan mecánico, pues se utilizaron los átomos, también así como las moléculas, pues, para explicar de una manera más compleja, pues, cómo se organizan o se combinan estos átomos para formar cuerpos. Entonces ya no es tan sencillo, pues, como en el caso del juego Lego. Y además, pues aquí nos está diciendo pues que se necesita una instrucción muy precisa pues para poder integrar esos objetos de aprendizaje. Y otra de las cosas que me gusta acá en la parte de abajo es que aquel maestro pues de X asignatura pues necesita dominarla para poder pues trabajar con estos objetos de aprendizaje. No es tan sencillo, ¿no? Objetos de aprendizaje contengan información, no sé, bueno, dice la necesidad de que los profesores dispongan de conocimientos y formación respecto al tema. Esto es muy importante. Aquí tenemos un gráfico. Por ejemplo, acá en la parte de abajo habla de contenido, luego páginas, lecciones, cursos y currícula. Si lo vemos así como la metáfora pues del Lego, pues tenemos los contenidos que pueden ser textos, imágenes, gráficos, videos y demás. Y estos se integran y forman páginas. Estas páginas se integran y forman lecciones. Estas lecciones se integran y forman cursos. Estos cursos se integran y forman currículum. Pero
eh, vamos a decir, no podemos decir que estos contenidos son objetos de aprendizaje, ¿sí? Le faltan elementos pues, para convertirlo en lo que son objetos de aprendizaje. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Metáforas de agregación de objetos de aprendizaje como juego constructivo, ¿sí? Como inicio, pues está bien, es una primera mirada, pero a medida que avancemos, nos vamos a ir viendo pues qué es el propósito de esta charla. Términos para los objetos de aprendizaje. Wiles señala que el término objeto de aprendizaje varía según el contexto en que se utiliza. Es posible encontrar en la literatura sobre el tema términos como objetos de aprendizaje reutilizables, objetos de conocimiento, objetos educativos, objetos de información reutilizable y recursos de aprendizaje, entre otros. Bueno, cuando me asignaron seminario temático 1, yo ya les comentaba pues que seminario temático 1 y seminario temático 2 no tienen contenidos propios, no tienen temática definida. El director de la Universidad pues, de Mar de Cortés, dependiendo pues, de las necesidades o del tipo de tesis que se están realizando, pues nos asigna algunas temáticas. Y me comentó pues que quería que trabajara objetos de aprendizaje. Y me agarró en curva porque pues nunca había escuchado el término. Entonces me puse a buscar bibliografía y busqué bibliografía nada más con la palabra objetos de aprendizaje. A la hora de buscar pues en internet es conveniente buscar sinónimos, ¿no? Y aquí tenemos pues que objetos de aprendizaje, pues objetos de aprendizaje reutilizable, objetos de conocimiento, objeto educativo, objetos de información reutilizables, recursos de aprendizaje, entre otros términos pues que se utilizan para lo mismo. Entonces, si ando buscando información sobre objetos de aprendizaje, pues es bueno tener pues o saber de qué otra manera o sea, equivale pues a lo mismo. ¿Qué son objetos de aprendizaje? Wiley cambió su definición de objeto de aprendizaje a cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para apoyar el aprendizaje. El concepto de objeto de aprendizaje, al igual que el concepto de competencias, entre otros pues, conceptos, pues a medida que pasa el tiempo van evolucionando. Y este concepto de objeto de aprendizaje, ahora pues que está más desarrollado lo que viene siendo Internet, lo que viene siendo la web, pues evolucionó a tal grado que nos dice pues que un objeto de aprendizaje es un recurso digital utilizado pues para que el alumno aprenda, ¿sí? Y aquí William nos dice que además debe ser reutilizable. Dependiendo del autor, pues hay muchas características que definen los objetos de aprendizaje, pero las características esenciales son estas tres, ¿sí? El objeto de aprendizaje debe ser digital. El objeto de aprendizaje se debe utilizar pues, con fines docentes, con fines pues, educativos. Y esto es muy importante, que sea reutilizable. O es una de las características pues, más importantes. Aquí tenemos dos definiciones de autores distintos y nos vamos a dar cuenta pues que esas tres características están presentes.
Los objetos de aprendizaje son estructuras mínimas independientes que contienen un objetivo, una actividad de aprendizaje, un mecanismo de evaluación y un metadato. Si no posee las características necesarias para poder ser alojado en un repositorio, entonces no se le puede considerar como tal. Bueno, en esta definición, con este fragmento, pues no está, pero nos proporciona otros elementos. Que un objeto de aprendizaje debe tener, pues, un objetivo instruccional. Debe haber una estrategia o una actividad, pues, de aprendizaje, ¿sí? Y un mecanismo de evaluación. Un objetivo, la actividad y el mecanismo, pues, de evaluación. Aquí viene el concepto de metadatos. El metadato es un dato constituido por un conjunto de datos. Es un dato del objeto de aprendizaje, constituido por un listado, pues, de datos. Y el repositorio, pues, son lugares donde se almacenan los objetos de aprendizaje. Para Varas, 2003, citado en Prendes, Gutiérrez y Martínez, 2010, página 46. Los objetos de aprendizaje son piezas individuales autocontenidas y reutilizables de contenido que sirven a fines instruccionales. Los objetos de aprendizaje deben estar albergados y organizados en metadata de manera tal que el usuario pueda identificarlos, localizarlos y utilizarlos para propósitos educacionales en ambientes basados en web. Los potenciales componentes de un objeto de aprendizaje son: objetivo instruccional, contenido, actividad de estrategia de aprendizaje, evaluación. Bueno, en esta cita sí alcanzamos a observar las tres características. Reutilizable. Dice ambiente basado en la web, pues esto es lo digital. Y propósitos educacionales. Aquí está, pues, que es para que los alumnos, pues, aprendan, para que el maestro enseñe. Pero además tenemos que son objetos de, bueno, ¿dónde está? Que deben, los objetos de aprendizaje deben tener objetivos instruccionales, deben corresponder, pues, a un contenido, una actividad de estrategia de aprendizaje. Pues aquí y lo que dice la evaluación, aquí dependiendo, pues, de el autor, ¿sí? Entonces, pero no puede quedar claro sabiendo, pues, que un objeto de aprendizaje tiene un objetivo, corresponde a un contenido, hay una actividad, pues, para trabajar con ese objeto de aprendizaje y, pues, hay un mecanismo para realizar, pues, la evaluación, para evaluarlo. Estrategia de aprendizaje, pues, es un conjunto de actividades a realizar. Pues, o sea, la estrategia, pues, es más grande que la propia actividad, ¿no? Pero el fin, pues, es que se dé el aprendizaje. Seguimos hablando sobre objetos de aprendizaje, tratando, pues, de clarificar. Los objetos de aprendizaje son una tecnología educativa asociada a la idea de diseñar, desarrollar, empaquetar y reutilizar recursos educativos digitales en procesos educativos de aprendizaje electrónico o learning. Perniz, Gallego y Marco, 2013, página 337. Bueno, son otros autores y aquí está presente la misma característica, reutilizar, la cuestión, pues, que debe ser digital y procesos educativos de aprendizaje, ¿no? Ya sea presencial o bien a distancia. Los recursos tecnológicos que pueden apoyar la generación de los objetos de aprendizaje son las lecturas digitalizadas, bases de datos, servicios de información, cápsulas de video, audio, narraciones, conversaciones, canciones, gráficos,
tablas, diagramas, fotografías, simulaciones, biblioteca digital, software que permita determinadas funciones, conversión matemática, composición lingüística, por ejemplo, entre otros, Ramírez, 2007, página 362. Aquí en este párrafo tenemos lo que son los recursos tecnológicos. Un video es un recurso tecnológico, pero será un objeto de aprendizaje el video. El video por sí solo no es un objeto de aprendizaje. ¿Qué se requiere? Un objetivo instruccional, corresponder pues a una temática, desarrollar con él una actividad de aprendizaje y la estrategia pues de evaluación, ¿no? O el instrumento de evaluación para ello. Muchas de las veces nosotros mencionamos pues que una fotografía, que un dibujo, que un simulador son objetos de aprendizaje. Si no está esa instrucción, ¿sí? Si no cumple pues con eso, con una secuencia didáctica integrada por esas tres características mínimamente, ¿no? Objetivo, temática, actividad y evaluación, pues no lo es, ¿no? Es un recurso tecnológico simplemente. En esta diapositiva observamos pues que este autor pues llama objeto de aprendizaje a lo que este otro autor pues llama recurso tecnológico. Entonces ya uno pues reconstruye y toma postura y dice, no, pues efectivamente un simulador pues es un recurso tecnológico, no es un objeto de aprendizaje, pero es la base para construir el objeto de aprendizaje. Aquí tenemos laboratorios virtuales, presentaciones, gráficos, animaciones, ¿sí? Una simple imagen nos puede servir pues para dar nuestra clase, pero pues a esa imagen le asociamos otros elementos. Un objeto de aprendizaje es una entidad informativa digital desarrollada para la generación de conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto y que corresponde con una realidad concreta. Esta cita textual, junto con estos elementos que están aquí, pues la plasmé, los utilicé, los retomé, ya que pues estamos trabajando por competencia, ¿no? Entonces los tipos de objetos de aprendizaje pues se pueden agrupar en conceptuales, procedimentales y actitudinales. No vamos a profundizar respecto a cada uno de ellos, ¿no? Nociones sobre el objeto de aprendizaje de Merrill 2000. Vamos a tratar de explicar un poco lo que ya hemos estado comentando. Tenemos los objetos mediáticos o recursos digitales o recursos tecnológicos, ¿sí? Un objeto mediático es un conjunto de bits, de texto, gráfico, video o audio, ¿sí? Vamos a suponer una imagen, es un objeto mediático. Yo como docente observo la imagen y digo, esta imagen me puede servir para explicar el concepto de velocidad. Cuando le veo ese valor pues educativo, ¿sí? Se convierte en objeto de conocimiento, ¿sí? Cuando lo estamos utilizando pues para explicar un concepto pues en el proceso de ciencia-aprendizaje. Se convierte en objeto de conocimientos.
Al dar un valor al objeto mediático, se le considera como objeto de conocimiento. Una vez que ese objeto de conocimiento, uno como docente, pues, o bien eh, escribe una estrategia instruccional o lo asocia con una estrategia instruccional, ya comentamos, se convierte en objeto de aprendizaje. Entonces, el objeto mediático o el recurso digital o el recurso tecnológico, no por utilizarlo pues para explicar un cierto contenido, se convierte en objeto de aprendizaje. Se convierte en objeto de aprendizaje hasta que se hace la secuencia didáctica, ¿no? La estrategia instruccional. Se elabora un objetivo, se asocia pues a una temática bien definida y se genera pues o se escribe apropiadamente esa actividad pues de aprendizaje o ese conjunto de actividades y pues hay una manera pues de evaluarla, un instrumento de evaluación o algo para evaluar. Hasta entonces se convierte en objeto de aprendizaje. Merrill, 2000, citado por Chan, Galeana y Ramírez, 2015, página 14, explica que, un objeto mediático es un conjunto de bits de texto, gráficos, video o audio. Al identificarse algún valor de este objeto como conocimiento para un sujeto, se le puede considerar como objeto de conocimiento. Cuando se integra una estrategia instruccional al objeto mediático, por haberle atribuido valor como conocimiento, se obtiene un objeto de aprendizaje. Bueno, aquí tenemos una cita textual de este libro que se llama Objetos de Aprendizaje, ¿no? De la editorial Trilla, y la autora principal es Marilena Chan. Aquí nuevamente, a pesar pues de lo ya señalado, pues si yo observo esta tabla tomada directamente de este libro, aquí dice objetos de aprendizaje, es un simulador, pues me confunde, ¿sí? Pero al leer pues lo que dice el texto, pues me queda un poco más claro, ¿no? Que hay una estrategia instruccional asociada a ese simulador para poder pues que sea un objeto de aprendizaje. Vamos a desglosar y a tratar de explicar con otros elementos. Tenemos aquí objetos mediáticos, recursos digitales, objetos de conocimiento, objeto informativo, ¿sí? Indistintamente, pues los autores utilizan estos términos y objetos de aprendizaje. Empezamos con lo que viene siendo recurso digital o objeto mediático o recurso tecnológico, ¿sí? Dice, un recurso digital es cualquier tipo de información que se encuentra almacenado en formato digital. Y aquí tenemos una página web, un documento en PDF, un documento en Word, un audio, un video, una imagen. Entonces, todos estos son recursos digitales. Objetos de conocimiento. Dice, conjunto de recursos digitales que pueden ser utilizados en diversos contextos educativos y que poseen una estructura de información externa, metadatos, para facilitar su almacenamiento, identificación y recuperación. Aquí tenemos pues el contexto educativo, una de las características de un objeto de aprendizaje, pero todavía no. Y el concepto de metadatos, aquí lo podemos observar, es un conjunto de datos, ¿sí? Que identifican pues a una canción. No sé si ustedes han observado o al abrir un MP3 encontramos varios datos
que el artista, que el grupo, que el autor, o sea, etcétera, etcétera. Incluso a la hora de tocar, pues ahí aparecen algunos datos pues, que identifican. Y esos nombres pues no lo vemos en el nombre de del archivo, sino dentro. ¿Sí? Objetos de aprendizaje, conjunto de recursos digitales que pueden ser utilizados en diversos contextos. Con un propósito educativo y constituido por al menos 4 componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje, elementos de contextualización y evaluación. Además, el objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa, metadatos, para facilitar su almacenamiento, identificación y recuperación. Entonces aquí tenemos ya más amplio pues lo que viene siendo los objetos de aprendizaje. Recurso digital, propósito pues educativo. Nos falta la palabra reutilizabilidad. Puede ser pues reutilizable, ¿no? Pero es una de sus características esenciales para que pueda ser objeto de aprendizaje. Y finalmente, en este otro gráfico, pues podemos ver así cómo se integra pues, el objeto de aprendizaje, el conjunto más grande. Luego tenemos otro subconjunto de elementos contextualizados, elementos pues asociados a ciertas temáticas, actividades de aprendizaje y lo que viene siendo acá los recursos. Todo esto pues constituye lo que viene siendo los objetos de aprendizaje, sin perder de vista que además deben tener metadatos, conjuntos de datos. Los objetos de aprendizaje normalmente, pues, o sea, al hablar de objetos de aprendizaje, uno los imagina, pues, almacenados en algún sitio de internet, en la nube, ¿sí? Y para poder localizarlo, pues ocupamos los metadatos. A la hora de buscarlo en Google, pues, con algunos de estos datos, pues, podemos llegar, pues, a ellos. De ahí la importancia de los metadatos. Características de los objetos de aprendizaje. Bueno, en este caso, de acuerdo al autor que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a ver esta característica, que si se dan cuenta, detrás de ella pues están esas 3, no hay más. La granularidad de un objeto de aprendizaje se refiere al tamaño del recurso y su descomposición, es decir, el grado en que el recurso está destinado a utilizarse para formar recursos más grandes. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo los datos o recursos digitales. Luego tenemos los objetos de información, luego los objetos de aprendizaje. Y estos objetos de aprendizaje pues nos sirven para algunas lecciones o para impartir pues algunos módulos o cursos completos. En los ejes, en el eje vertical tenemos baja reusabilidad y alta reusabilidad en la parte de abajo. Quiere decir que entre más grande sea el objeto, pues menos reusabilidad va a tener. Un curso completo pues es imposible, pero si por ejemplo yo tengo un simulador, pues lo puedo utilizar en diferentes asignaturas, en diferentes temáticas. Si tengo una imagen, pues lo mismo. Si ya un objeto de información, pues también. El objeto de aprendizaje, pues, también tiene alta reusabilidad. Pero ya conforme vamos avanzando, vamos subiendo, la reusabilidad baja. Y acá tenemos la cuestión de la granularidad. También hacia el 0, eso es un nivel bajo. Hacia arriba, pues es un nivel alto, ¿no? A medida que subimos y nos alejamos, la granularidad y la reusabilidad pues disminuye. Y aquí tenemos el concepto de metadatos.
lo hemos estado manejando y hay dos. Los metadatos son datos y reglas sobre datos. En nuestro caso nos proporcionan datos sobre los recursos de aprendizaje y sus reglas de utilización. Perniz, Gallego y Marco, 2013, página 341. Los metadatos son el etiquetado que se hace de la información del OA para poder identificar las propiedades que contiene. Algunos de metadatos del OA pueden ser la temática, contenidos que trabaja, tecnologías de información en los que se apoya, tipo de actividad que se promueve, autor, institución, fecha de creación, etc. Entonces aquí tenemos algunos datos, pues, que constituyen los metadatos. Hay un software muy conocido que se llama Excel Learning, que es para hacer objetos de aprendizaje en ambiente HTML. Y este software, dentro de sus metadatos, pues tenemos título, creador, tema, descripción, editor, colaborador, fecha, tipo, formato, identidad, fuente, idioma, relación, cobertura, derechos, ¿sí? Entre otros. Ahorita vamos a regresar a eso. Wiley describe 4 modos de utilizar el contenido sin problemas. 1. Reutilizar, usar y copiar del mismo modo en que el objeto de aprendizaje está disponible. 2. Revisar, alterar el recurso de acuerdo a nuestras necesidades. 3. Combinar, combinar el recurso de aprendizaje con otros. Y 4. Redistribuir, compartir con otros el trabajo derivado de las 3 formas de uso anteriores. Hay repositorios, pues, en internet completamente gratuitos. Uno puede bajar los objetos de aprendizaje y utilizarlos tal y como se encuentran en la nube. O bien puede bajar el recurso y modificarlo, ¿sí? Alterar el recurso contextualizándolo, utilizando el propio lenguaje, pues, de nuestro contexto. O bien puede bajar diferentes objetos de aprendizaje y combinarlos, agarrar una parte de uno, otra parte de otro, o bien de distintos repositorios, de diferentes sitios, pues bajamos objetos de aprendizaje relacionados con una temática y retomamos algunas cosas y los combinamos. Construimos nuestro propio objeto de aprendizaje. Pero si ya se hizo ese trabajo, lo más recomendable, pues, es redistribuirlo, compartirlo, para que otro aproveche, pues, nuestro trabajo. Cada objeto puede ser usado en diferentes contextos y para diferentes objetivos. ¿Por qué usar objetos de aprendizaje? Para evitar redescubrir soluciones descubiertas antes, para aumentar el alcance y los beneficios de cada buena solución, porque se pueden construir materiales de primera calidad con menos esfuerzo, porque los derechos de uso, copyright, son claros, porque son fáciles de acceder y compartir. Si yo voy a construir algo y empiezo de cero, pues es más complicado, es más tardado que reconstruir algo que ya está hecho, ¿sí? Entonces, si cada uno de nosotros, así como a nosotros nos gusta bajar contenido de internet, pues yo pienso que a los demás también les gustaría que nosotros compartiéramos algo, ¿sí? No nada más bajar, bajar, bajar. Hay que proporcionar, pues, subir de ida y vuelta, ¿no? Pero en algunos lugares, pues, es muy difícil compartir, ¿sí? Nos gana, ¿qué decir, no? Y no queremos compartir, queremos que compartan con nosotros, queremos que nos den, pero no dar. Entonces, vamos a suponer, si en una universidad todos los maestros elaboran objetos de aprendizaje donde se puedan utilizar, pues todo el mundo lo puede utilizar.
pues a la hora de querer explicar una temática, pues es más sencillo, ¿no? ¿Cómo crear un objeto de aprendizaje? De las herramientas de código abierto existentes, destaca el C-Learning, por su fácil utilización, que fue creada por un conjunto de universidades neozelandesas y que, en su versión en castellano, es mantenida por el Instituto de Tecnologías Educativas del CENATIC, IT, 2012. Esta herramienta permite crear materiales educativos interactivos de manera muy simple, a modo de editor visual de páginas web. Bueno, aquí está el software que les comentaba, Excel-Learning. Es multiplataforma, Linux, Mac y Windows. Es completamente gratis. Le dan mantenimiento constantemente. Se está actualizando pues la versión. Esta es la página para descargar. Y pues es un buen recurso. Está sencillo pues para elaborar objetos de aprendizaje. Evaluación de la calidad de los objetos de aprendizaje. Custardi Sumer, 2015, citado en Sechinel, Rebollo y Sánchez Alonso, 2011, página 38, afirman que la preocupación por la calidad se refiere principalmente a cuestiones de precisión de los contenidos, y idoneidad para el público al que va dirigido. 3. Diseño eficaz y compleción de los metadatos. Learning Object Review Instrument, LORI, 2003, citado en Sechinel, Rebollo y Sánchez Alonso, 2011, página 39, dice que la evaluación abarca 9 aspectos diferentes. 1. Calidad de los contenidos. 2. Cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 3. Retroalimentación y capacidad de adaptación. 4. Motivación. 5. Presentación. 6. Usabilidad. 7. Accesibilidad. 8. Reusabilidad y 9. Cumplimiento de estándares. Entonces, hay reglas pues para la elaboración y el almacenamiento pues de estos objetos de aprendizaje, o sea, para compartirlos. Y por acá tenemos lo que vienen siendo los repositorios de objetos de aprendizaje. Son lugares pues donde se almacenan dichos objetos de aprendizaje, ¿no? No es posible pensar en objetos de aprendizaje si no se los concibe albergados en repositorios. Como objetos aislados no tienen ninguna relevancia ni significado real. El tipo de componentes albergados en un repositorio que deben tener sus propias identidades y ser, por tanto, localizables, son tan variados como gráficos, imágenes, textos, applets, videos, documentos e integración de ellos como capítulos de un curso o hasta cursos completos. Un aspecto muy importante de los repositorios es que no necesariamente albergan los objetos que contienen de manera física, les basta con apuntar a ellos. Sí, en nuestra universidad contamos con Moodle, pues podemos crear un espacio, podemos subir ahí los objetos de aprendizaje, pero no necesariamente. Basta con colocar URL que apunte hacia donde estén los objetos de aprendizaje. Si hacemos un grupo en Facebook, pues también basta con colocar las URL, ¿sí? Para acceder que apunten pues, para acceder a esos objetos de aprendizaje donde estén, si están en España, en Estados Unidos, en Suiza, no importa. Entonces, un grupo en Facebook puede ser un repositorio de objetos de aprendizaje, ¿sí? De acuerdo a lo que nos dice pues Garza. ¿Dónde encontrar objetos de aprendizaje? Aquí en Garza, pues tenemos estos sitios, ¿no? Aproa, Ariande, Careo, entre otros, y aquí aparecen pues las URL para acudir a esos sitios. Por ejemplo, tenemos aquí está la URL
Agrega es un sitio, vamos a decir, en internet, en español, donde hay alojado un montón de objetos de aprendizaje. Cuando capturé esta imagen, yo le escribí física y aquí aparecieron pues algunos objetos de aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje pues los puedo descargar, ¿sí? Y puedo trabajar con ellos. Me dio, dice, 1720 resultados con la palabra física, ¿sí? Acá tenemos otra página, ya hace ratito que capturé la pantalla. Aquí está la URL. Didactalia es una comunidad educativa global. En ese entonces, yo creo que hace como unos 8 años que capturé la imagen, había 60,000 recursos educativos. Ahorita pues debe haber más. Por acá tenemos este otro sitio de Colombia. Está clasificado por áreas: agronomía, bellas artes, ciencias de la educación, etcétera, etcétera. Este otro sitio, pues los contenidos están por materia, ¿no? O por área, gramática, o sea, lengua, matemáticas, por disciplina y asignatura o temática, ¿no? Esta página es española. Una de las ventajas de esta página es que nos permite descargar. Aquí cuando yo la grabé, pues se hablaba de DVD. Ahorita pues es una USB, ¿sí? Una memoria. Pero puedes descargar todo el sitio. En este sitio tenemos por ahí un sitio de matemáticas, Descartes se llama, donde toda la matemática a través de simuladores, pues, desde matemáticas para primaria, secundaria, bachillerato y los primeros años de universidad, está interesante. Bueno, jóvenes, esta es la plática del día de hoy. Si tienen alguna duda para cerrar el seminario, ya repito, varios ya están encarrilados, pero no sé si alguien quiera preguntar algo. Adelante. Buenas noches, doctor. Soy Buenas Oscar noches. Zúñiga. Buenas Mire, noches, Oscar. sí, yo lo quisiera preguntar es más que nada su opinión personal referente a futuro, cómo ve que vaya a evolucionar esta parte de la educación con esto de los objetos del aprendizaje y el hecho de que ahora pues son más que nada conexiones a ese conocimiento al que nosotros tenemos que guiar al alumno o al estudiante para que dé con él, ¿no? O sea, somos, digamos, guías para que ellos puedan tener acceso a él y no tanto nosotros declarar el conocimiento como tal, ¿no? ¿Cómo ve usted hacia futuro, hacia dónde iremos? Pues está muy amplio. Mira, desgraciadamente no es parejo, pues esto es la globalización, no es parejo, ¿no? Hay profesores pues que todavía se resisten a incorporar las TIC en sus salones de clase o en su labor pues docente diaria, ¿no? Ya sea en línea o presencial. Hay una resistencia todavía muy fuerte pues. Yo lo digo por mi país, ¿no? Aquí por México. Veo otros países donde pues ya despegaron, ¿sí? Pues una de las tareas y esto de las competencias, pues tiende a que uno como docente, pues utilice las TIC. De hecho es más fácil, ¿sí? Es más fácil que lograr pues que el alumno aprenda utilizando las TIC
utilizando espacios pues donde cuelguen sus actividades, y que las vean pues sus compañeros. Ok, Te digo, en general es más fácil pues utilizando estos recursos, pero todavía está lejos, pues no está. Por ejemplo, en España, pues aportan las universidades o el gobierno para crear estos repositorios o pagar a maestros pues colegiados para que se dediquen exclusivamente a ello. Y por ejemplo, acá en nuestros países, por ejemplo, un FRAN que trabaja en 3 universidades, ¿a qué hora va a construir objetos de aprendizaje? ¿Sí? Y luego no le dan el espacio para colgarlos. Aquí en mi universidad les digo, necesito un password para subir imágenes a una página de internet y poder utilizarla en los exámenes. No porque puedes piratear lo que está ahí o echar a perder, pues. O sea, es dificilísimo que le suelten a uno, ¿sí? Algo de ello. Todo está medio complicado. No sé si sí, sí, doctor, muchas gracias. alguien más que quiera. Yo quisiera participar, pero no es tanto como pregunta, me quedas como una inquietud o un pequeño sinsabor, en el sentido de que podríamos llegar a caer en, digamos, por el novismo, digámoslo así, querer hacer muchos objetos de aprendizaje y no tener, digamos, esa calidad en los objetos de aprendizaje. Lo digo por qué razón. Usted mostró el ejemplo allí de una de las páginas donde se pueden montar objetos de aprendizaje, que es la de Excel Learning. Y de paso, pues agradezco que me aclaró lo del metadatos, que me quedaba un poquito confuso y lo estaba asociando o hacía la analogía como cuando uno escribe un artículo y coloca las palabras claves. Entonces yo trataba de asociarlo por ahí, ya le di otra connotación. Entonces me parece que podría llegar a caer como en esa falla que se dio cuando todo el mundo creaba páginas, Sí. como sin sentido. Entonces no sé tanta depuración puede haber en términos de esa creación de objetos de aprendizajes sin que la persona tenga, digamos, toda la metodología para hacerlos como debe ser. No sé, me quedó como ese sinsabor ahí, pues, de los objetos de aprendizaje. Mira, pues hay varias características pues, que definen el objeto de aprendizaje. Si tú lo elaboras y lo usas personalmente, pues dice que no es objeto de aprendizaje porque hay que reutilizarlo, pues, o sea, compartirlo. Pues. ¿Sí? ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Por ejemplo, mira, aquí en el curso que estamos trabajando, pues no son objetos de aprendizaje, pero trato de que cumpla pues con esos elementos, que el objetivo, el contenido, o sea, que la actividad, pues, que el instrumento de evaluación, y ya depende pues del docente. Recuerden que la tarea, independientemente de la teoría, no es que aventar la bolita nada más al alumno. La responsabilidad es del 50 y 50. 50% del maestro y 50% del alumno. Entonces la tarea del maestro pues es buscar, pero no, claro que no va a encontrar objetos de aprendizaje ad hoc, ¿sí? Tiene que pulirlos, pues, pasarles la mano, contextualizarlo, adecuarlo, ¿sí? A lo que tú quieres. Pero sí, si tú encuentras un banco de simulaciones relacionado con tu temática, pues ya te toca a ti la instrucción, pues, o sea, aquellas preguntas a seguir para poder utilizar esos simuladores. Entonces sí se pueden crear esos objetos de aprendizaje, pues. Okay. Pero sí tienes razón, pues. Si los vas a utilizar tal y como están, pues difícilmente.
Listo. La otra duda que me aclaró fue, yo desarrollo software a veces y en ocasiones desarrollo software para mis clases, sobre todo cuando soy en la parte de programación que me toca trabajar arreglos o estructuras estáticas, elaboro software para que el chico, bueno, independientemente del nivel, para que comprenda lo que quiero hacer y obviamente yo ahí fijo objetivos, fijo mis actividades de aprendizaje como tal, está la evaluación interna del software, pero no cumpliría con un objeto de aprendizaje en la medida en que no está en un repositorio Sí. particular y menos porque no es reutilizable en la medida que yo no dejo el código abierto, entrego el ejecutable. Entonces ahí perdería esas condiciones por cuestiones de monetarias, usted ya lo sabe, pues. No, no, sí, sí. ¿De dónde eres? En Bogotá, Colombia. Colombia. ¿Y qué materia estás trabajando? No trabajo diferente, sino que en ocasiones, bueno, trabajo algoritmos e introducción a la programación y programación en herramientas como Java, Visual Basic, depende cómo esté la condición para trabajar. Con lenguaje C++ también trabajo. No, te comento porque estaba trabajando un libro de estática, Uh-huh. de equilibrio, pues, vamos a decir, estamos hablando en ingeniería civil, y por ahí me encontré un capítulo de un libro de Colombia, o de por aquellos rumbos, ¿no? Pero nunca pude acceder, pues, al libro completo. Sí, Estaba muy interesante el libro ese porque desde la unidad 1, vamos a decir, planteaban un problema que iban incrementando en los diferentes capítulos. O sea, engarzando pues al principio con el, del área de ingeniería civil. Ahorita que hablaste de estructuras y lo relacioné. sí, pero esas estructuras son más hacia los sistemas, la ingeniería Sí, de sí, sistemas. sí, 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 Estructuras de datos, donde almacenamos y guardamos datos. sí, ya me quedó claro. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Porque se terminó el tiempo. Disculpen, doctor. Sí, Quiero ¿quién? comentar sobre este objeto de aprendizaje. No sé Sergio si, Mario, sí, adelante. sobre objeto de aprendizaje, si se basa en en diseño de servidor donde podemos almacenar todas las imágenes y reutilizarla. Y me supongo que allí es donde podemos encajonar lo que es imagen, o más bien los objetos, para diseñar nuestro didáctica, ¿no? Para las clases, para, no sé, algo así. Me supongo que allí es donde tenemos que encajonar lo que es los objetos de aprendizaje, porque como usted me estaba comentando sobre metadatos, ¿no? Metadatos donde estamos creando base de datos de todos los trabajos, podemos hacer tanto en ¿qué será? Manual, didáctica. Me supongo que para eso es, ¿no? Los objetos de aprendizaje. Bueno, los objetos de aprendizaje se utilizan para explicar cualquier temática de cualquier asignatura. Vamos a suponer que tú estás explicando algo, la pendiente de una recta, ¿sí? Entonces tú utilizas algún simulador, pero el simulador no es un objeto de aprendizaje, sino que es un recurso. Pero a la hora que tú escribes un objetivo relacionado al tema, pues, donde relacionas el simulador con tu materia, con tu contenido, ¿sí? Y elaboras una secuencia didáctica. ¿Qué van a hacer pues, los muchachos? ¿Qué van a aprender? ¿Sí? Que si mueves el parámetro, la recta cambia su pendiente, qué sé yo. ¿Sí? Y luego elaboras un recurso para evaluarla. Entonces, ya que tengas todos esos elementos, se convierte en objeto de aprendizaje, siempre y cuando lo compartas con tus compañeros o bien lo subas a internet, no necesariamente a un sitio propio, hay sitios libres, pues, o ahora con estos recursos pues, de la nube, que te vas tú a Google Drive o a Mega, colocas ahí tu archivo, porque además se suben sitiados, colocas ahí tu archivo y ya compartes la URL. Les comentaba hace rato que se puede compartir en un blog, se puede compartir en un grupo, a través de internet, pues.
hay muchas maneras, pero en realidad, o sea, no es lo mismo, pues, que es lo que he tratado de explicarle en esta charla, no es lo mismo un recurso digital que un objeto de aprendizaje. No es lo mismo, pues, una imagen o un video que un objeto de aprendizaje. Me faltan elementos. Gracias, doctor. Notan, otro caso es el objeto de aprendizaje está basado más en red, ¿verdad? O sea, en línea. Sí, para poder compartirlo, pues. De hecho, gracias al internet, pues es que se da precisamente esto, ¿no? De la que se puedan reutilizar, pues, que se puedan compartir. Sí. Gracias, doctor, nada más eso. Quisiera como un favor más bien, no sé si a los otros compañeros les sirva, pero uno de mis objetivos del doctorado es tratar de aprender cosas nuevas y efectivamente lo estoy haciendo, estoy muy contento con lo que estoy viendo. Esta charla de hoy me encantó porque, vuelvo y digo, son objetos de aprendizaje y que los docentes debemos tener cierta competencia en este aspecto para poder montar unas clases bien agradables y con el menor esfuerzo posible desde el punto de vista que ya están los recursos, ¿cierto? Sí. Yo quisiera de pronto compartir ese tipo de charlas con mis compañeros docentes para el próximo año. Tenemos unas jornadas en las cuales nos autocapacitamos y capacitamos a los docentes. Pero el doctor siempre pasa la charla y nos facilita pues el video. Hay posibilidad de que su merced, esa es una palabra muy colombiana, nos compartiera la presentación como tal. Créame que yo daría todos los derechos cuando utilice su presentación. Me encantaría poder tenerla. No sé si es factible que usted la comparta. Sí, sí se la puedo compartir. Perfecto. Entonces le agradecería, no sé si la coloca en plataforma o por el correo. Yo particularmente le agradezco y créame que es para utilizarla con otros compañeros de trabajo. Vamos a ponerla aquí en el Messenger. Ok, le agradezco. Dice el archivo que es demasiado grande. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grande? Pues? Porque tiene muchas imágenes, me imagino. Sí, está muy grande. Bueno, la subo por ahí y te la comparto aquí en el. Nada más dame chancita. O la parto en dos, tres, y luego tú la pegas. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Ahorita lo voy a hacer aquí. Le agradecería en lo posible, pues todas, si puede, ¿no? Usted verá. Ahorita comprimí esta. Listo, muchas gracias. Bueno, jóvenes, se terminó el tiempo. Ahí estamos viendo ya, ¿no? Se terminó el tiempo, nos estamos viendo ahí. Y pues fue un placer atenderlos. Y igualmente por nosotros. Por la red. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Muchas gracias, doctor. Buenas noches. No había escuchado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias.